Ahora sí está grabando. Ah, ¿no estaba grabando? No estaba grabando. Eso es porque ya no es a lo mejor. Sí, igual sí. Pues no, sí. Vale, pues vale, estamos hablando del error. Estamos hablando de que si yo, con todos mis datos iniciales, me creo mi función de error, minimizo y encuentro el óptimo de parámetros, ¿vale? Si lo hago con todos mis datos, lo más seguro es que sobreoptimizo y luego cuando me entren datos nuevos no sea capaz de predecir bien y me lleve una sorpresa. Entonces, ¿qué se hace? Pues el caso más sencillo, para no llevarme sorpresas, es definir en mi set de datos defino dos partes, ¿vale? Que no tienen por qué ser consecutivas, de hecho no deberían ser consecutivas. Bueno, eso es los que luego se dediquen a Machine Learning en particular discutiremos, porque detrás de cómo se seleccionan los intervalos hay mucho. Entonces, si son series temporales hay que ir de una manera, si son casas es otra cosa, sobre todo si son series temporales o no, ¿vale? Entonces tú tendrías un set de training y un set de test, ¿vale? Entonces, en el caso más básico se tendrían dos. Entonces, tú con los datos del training ajustas la función, encuentras los θ estrellados que minimizan el caso de training, ¿vale? Entonces, con esos θ estrellados ya fijados, utilizo los datos del test y entonces encuentro mi función de error y entonces ya puedo saber realmente cuál es el error que puedo esperar, ¿vale? Y esto está bien, es una cosa muy simple, pero está bien. ¿Por qué? Porque normalmente te vas a llevar unas sorpresas grandes, porque normalmente es muy fácil caer en como tienes datos, puedes meter todos los parámetros que tú quieras, todos los tetas que tú quieras, al final muchas veces haces overfitting y cuando te pones en el real te das cuenta que te has equivocado, ¿vale? Entonces, luego, una cosa... ¿Qué es lo que pasa cuando utilizas el algoritmo de trading? Por ejemplo, si ves el rendimiento en los mismos datos con los que has entrenado, estás engañándote a ti mismo. Está sobreoptimizado. Por eso decías antes que mi sistema estaba sobreoptimizado porque había demasiado. Claro, tú lo has ajustado por ejemplo un mes, ¿vale? Entonces tú luego eso, lo extiendes al siguiente y te sale fatal. Sí, totalmente. Entonces, luego hay otra técnica un poquito más sofisticada, ¿vale? Sí. Bueno, hay otra técnica, ¿vale? Me voy a dejar algunos parámetros globales de control, como el parámetro de regularización, por ejemplo, u otro tipo de parámetros. Entonces voy a dividir el set en dos, en training, cross validation y test, ¿vale? Los errores siempre se hacen con el test, con el último, con el del final, ¿vale? Entonces, si tú quieres, tú puedes primero ajustar con training, ¿vale? Dejar algún parámetro suelto, este parámetro suelto optimizable lo ajustarás en el momento del cross validation y por último calcularás tu error con todos los parámetros definidos en el test, ¿vale? Entonces ahora vamos a eso. Entonces, cosas que puedes ver con la parte esta de cross validation o con tal. Mira, por ejemplo, que es el primer ejemplo. Imaginamos, por ejemplo, que estamos viendo, ¿vale? La J en mi error, por ejemplo. Y voy a dejar, ¿vale? Yo voy a definir una función de hipótesis como θ0 más θ1 por x más θ2 al cuadrado por x2 más papá. ¿Vale? Entonces, entonces, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es utilizar el de cross validation, ¿vale? Para ajustar
el n, el número de características adicionales. Las x se llaman características, ¿vale? X cuadrado, x cubo. Esto es una característica, es decir, esto es una columna, ¿vale? Cuando tú ajustes las x es una columna, x cuadrado sería otra columna, x cubo sería otra columna. A la hora de ajustar, calcular los errores y todo eso, funciona como si fueran, ¿vale? Entonces, lo que tú puedes decir es, bueno, ¿y hasta cuánto añado? ¿Vale? ¿Qué número máximo de polinomio llego? Yo qué sé, quiero llegar a x100, ¿vale? Entonces es muy curioso, porque cuando haces esto, ¿vale? Cuando haces estas tres partes, tú cuando ajustas el de training, ¿vale? Según vas aumentando el número del polinomio, el error te baja, ¿vale? Pero cuando te lo llevas al de cross-validation, ¿vale? Esto no va a suceder así. O sea, al principio el error va a ser alto porque esto es varias, es decir, no estoy ajustando, estoy poniendo, yo qué sé, 1, 2, 3, ¿no? Pues estoy haciendo una función bastante sencilla, entonces no me ajusta, ¿vale? Entonces me queda alto, entonces empieza a bajarme, pero luego si me voy muy alto, ¿vale? Lo que empiezo a hacer es overfitting en el training, ¿vale? Pero cuando me voy a un caso real que no tiene que ver, me dan errores muy grandes también, ¿vale? Y ese n puede ser polinomio, pero también muchas veces es el número de ciclos de entrenamiento. Si bueno, sigues entrenando después de un punto. Eso también es. Pero lo del ciclo de entrenamiento. ¿Cómo que ciclo de entrenamiento? ¿Cuántas veces entrenes el algoritmo? Pero con los mismos datos. O sea, quiero decir, estas jotas tienen una función distinta para cada cosa. O sea, si esto... Bueno, no lo sé, es decir, luego explicaré otro caso para que veas y luego veremos... Si usases el... ¿Como el número de iteraciones o qué? Sí, si usases los mismos datos para calcular el error que para entrenar, sí que pasaría eso. Vale. Cuanto más entrenas, más bajaría el error El tamaño de training, el tamaño de... ¿no? El tamaño de la muestra, perdón. No el tamaño de la muestra, el número de iteraciones de entrenamiento. Porque es como la función que tenías, como la parábola esa. Cuanto más entrenes, más te vas a ir acercando hacia el mínimo teórico, pero eso es el mínimo del conjunto de entrenamiento. En el caso real, sí que será probable que vayas bajando, pero si sigues, llegará un punto en el que estés aproximando lo de antes de los puntos. Sí, estés exacto, ajustando los puntos, pero pero en general, no es la respuesta general, Sí. sino Pero este sería este caso con lo del polinomio, pero es que lo del ciclo de entrenamiento... Bueno, si quieres os explico eso y luego me explicas tú lo que significa ciclo de entrenamiento. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso del polinomio, y estas son ideas, porque esto es un polinomio, ¿no? Porque me refiero al cross validation, lo puedes definir y entonces tú aquí verías, aquí te has ajustado mucho, que era lo de la curvita, te has ajustado perfecto al training, pero como has hecho overfitting en el training, cuando te metas en un caso real, pues claro, esos puntos no tienen que ver con lo que había en el training, entonces el error sería grande otra vez. Entonces aquí encontrarías un óptimo. Entonces dices tú, ¿este es el error bueno? Pues no, porque como has dejado un parámetro libre, has vuelto a hacer overfitting, ¿vale? Entonces lo que haces es, una vez que tenga este parámetro final definido, o sea que yo tendría unos teta iniciales para calcular con el training, teta de training, he dejado uno libre, entonces ahora defino ese parámetro libre, que en este caso es n, el número del polinomio, pues para saber el error real tendría que luego, una vez fijado esto, venir y en el test que me queda calcular el j. Entonces aquí sí que sabría qué error es. Y el j es un número, de hecho es un error cuadrático medio, es decir, te salen números y tu función te dirá, cuando utilicéis las librerías y tal, te dirá el j, el error medio, como lo quieran llamar allí, es 5.3. Y con eso tendréis que decir, bueno, estos números son malos. Pero te salen números, ¿vale? Vale, pues uno, por ejemplo, una estrategia, por ejemplo, de utilizar el cross-validation podría ser esto, ¿vale? Luego, estrategias más genéricas, por ejemplo, otra manera de utilizar el set de cross-validation, que es más genérica, es con el parámetro de regularización que os he contado antes, ¿vale? El lambda este, ¿no? Entonces el lambda, como hemos dicho, es si es muy alto,
lo que haces es que ajustas mal. Es decir, si yo empiezo con el training, para el training tendría esta pregunta, ¿vale? El error es bajo. Cuando el lambda es bajo, porque no estoy utilizando, entonces digamos que tengo overfitting aquí. Entonces, según voy teniendo lambda alto, ¿vale? Voy penalizando, tengo más error, ¿vale? Porque estoy dejando de hacer overfitting y tengo más error que dentro, ¿vale? Esto sería el error en el training, ¿vale? Pero estas cosas sí son útiles directamente para vosotros. Todo lo que os he contado es para que sepáis que no es magia. La clasificación, la simodea, todo esto, ¿vale? Pero esto sí que lo utilizaréis, porque estos errores os van a salir. Este es el tipo de curva que vais a utilizar cuando ajustéis cualquier cosa, ¿vale? Veréis cómo va cambiando el error, tal, eso es importante. ¿Vale? Entonces, cuando yo lo aplico al cross validation, ¿vale? Como ya aquí he hecho overfitting, ¿vale? O estaba cerca de overfitting, digamos, pero mi modelo real, o sea, cuando yo lo aplico a cross validation, voy a tener un error grande porque no estaba ajustado a mi modelo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, esto lo que me va a suceder cuando yo varíe el lambda, y aquí está la gracia, aquí es como descubres qué lambda tienes que utilizar. Cuando yo varíe el lambda, bajará el error, ¿vale? Porque lo que hemos dicho, me estaré acercando más a un caso genérico, al modelo, digamos, ¿vale? Pero llegará un punto en el que simplemente empieza a penalizar tanto los parámetros teta, digamos, ¿vale? Que al final me acerque al caso extremo, que es una línea recta, que me ajustas una puta mierda. Entonces, forzadamente, para un lambda grande, pase lo que pase, voy a ajustar mal, ¿vale? Entonces, lo que hemos hablado, pues aquí tienes otra manera de encontrar un óptimo en el cross validation, ojo, ¿vale? Y encuentras un óptimo de lambda que yo debería utilizar, el parámetro de regularización que yo debería utilizar. Y el parámetro de regularización se utiliza, ¿vale? Entonces, con este lambda tendría entonces mis parámetros teta y tal, que hemos visto de mi modelo, más el lambda. Pero claro, cuando elijo el lambda, otra vez vuelvo a sobreoptimizar. Entonces, ¿ese voy a ser el error que me voy a encontrar? ¿Ese va a ser el error que me voy a encontrar en realidad? No. El error será cuando este es el J-training, este es el error del cross validation, y el error real es cuando yo se lo paso a mi función en el set de datos que me he reservado para test, ¿vale? O sea, yo cogería, por ejemplo, en el caso de las casas, pues en el caso de las casas es más fácil porque todas las casas son iguales, no tienen una relación temporal entre ellas. Entonces tú puedes coger y dividir, por ejemplo, típicamente, pues 60%, 20%, 20%. Entonces, de forma random coges las características, de forma random, coges el 60% de las casas, el 20% de casas y 20% de casas en 3 grupos distintos, ¿vale? Entonces aplicas el error de mi ajuste en el training, en el 60% de training, en el error tal, ¿vale? Y así es como se haría. Entonces, primero hemos visto, por ejemplo, que puedes utilizar el cross validation. Digamos que el cross validation es como el parámetro que yo defino para mí, como yo quiero tenerlo, libre, que deje para optimizar de forma global, ¿vale? Pues en el primer caso era el degree del polinomio, el grado del polinomio. En este segundo caso, por ejemplo, hacemos uso del lambda, ¿vale? Entonces, con ese cojo un óptimo global. Estamos hablando siempre de un óptimo global. Entonces, como he ajustado, vuelvo a poder caer en el error del overfitting. Entonces, como hago es, una vez ya elegí ese parámetro, el error, y ese es el error real, ¿vale? Ya. La batería se está agotando, pero... ¿Así? Sí. Pues Queda 20%. vale, no, me voy a quedar. Dale a cerrar, pero sigue grabando, ¿no? Sí, sigue grabando, sí, eso sí. Pues mira, ya tenemos un... ¿Y qué hora es, por cierto? Que no se me olvidado. Es 9:15. 9:15. Aeropa. Pues entonces no queda nada. Venga, pues vamos rápido. Y ahora, que esto es muy interesante, quizá
de lo más interesante, es... no tienes por qué utilizar un solo método, es decir, tú puedes utilizar, por ejemplo, elegir el grado del polinomio, ¿vale? Y una vez que fijas el grado del polinomio, puedes decir, vale, pues ahora le voy a meter el lambda, además, el parámetro de regularización, ¿vale? Es decir, lo puedes hacer sucesivo, ¿vale? Entonces, otra prueba más que se puede hacer, que es para saber, estas pruebas que voy a contar ahora, es muy interesante porque es para saber si estás en el caso de bias, ¿vale? Es decir, en el caso de que estoy ajustando mal, o en el caso de overfitting, ¿vale? O sea que es muy interesante. Entonces, en función de lo que suceda, necesitaré unas cosas, ¿vale? Son las gráficas, de hecho, si lo quieres ver en el... Eso es, esto es lo que os estoy contando. Entonces, lo que voy a contar ahora es el high bias y el high bias. Esto lo que me vale es para saber si mi modelo, o sea, ¿qué le falta a mi modelo? ¿Cuál es mi error? ¿Dónde me estoy quedando? ¿Vale? Entonces, aquí lo que voy a utilizar es el tamaño del test, ¿vale? ¿Qué significa el tamaño del test? El tamaño de datos, perdón, el tamaño de datos. Pues significa que yo tengo 3 millones de casas, ¿vale? Pues digo, pues voy a ver cómo varía mi error en función de cómo vaya yo añadiendo datos ahí. No utilizo los 3 millones, sino que empiezo utilizando, yo qué sé, 100 casas, ¿vale? Por ejemplo. Entonces yo empiezo, yo qué sé, 100 casas, 1000 casas, 10.000 casas, 100.000 casas. Entonces, según vaya metiendo yo datos, ¿vale? Veré cómo se va comportando mi error con el modelo que yo he elegido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que sucede es, si yo tengo pocos datos, y yo utilizo 100 datos, por ejemplo, ¿vale? Pues voy a tener un error muy bajo porque voy a hacer overfitting, ¿vale? Con el de entrenamiento, yo lo entreno con el de entrenamiento, ¿vale? Entonces el de entrenamiento va a ser muy bajo, ¿vale? Y el del cross validation. Bueno, aquí de hecho, el del cross validation, pues ¿cómo va a ser? Pues será muy alto porque son pocos datos y sobreoptimizados, pero cuando me salgo del punto de sobreoptimización, pues lo que voy a tener es un error alto, ¿vale? Entonces, en función del número de casos que yo tenga, ¿vale? Esta función va a ir aumentando su error, la de training, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo, en un caso extremo, si yo tengo 6 datos, pues yo con el... y tengo un polinomio de grado 6, pues me lo ajusto genial, ¿vale? Pero si el polinomio de grado 6 se queda fijo y yo voy aumentando el número de datos, pues lo que me va a suceder es que cada vez voy ajustando peor, digamos, ¿vale? Pero, en cambio, ajusto peor para el overfitting, ¿vale? Porque inicialmente está haciendo overfitting, cada vez lo hago peor. Pero en el caso del cross validation, ¿vale? Este sería el del training, ¿vale? Pero en el caso del cross validation sucede lo contrario, ¿vale? O sea, al principio, como he sobreajustado para un punto en concreto, pues todo lo que no esté en ese punto, todo lo que se salga de esos casos típicos, pues me va a ajustar mal, y según voy utilizando más datos, pues en el cross validation, ¿vale? El error del cross validation va disminuyendo, ¿vale? Entonces aquí se puede llegar a dos regímenes, ¿vale? Entonces en el caso en el que estos dos errores se junten, ¿vale? O sean muy parecidos, ¿qué me quiere decir? Pues me quiere decir que estoy ajustando mal. ¿Por qué? Porque no puedo, porque llevo un error fijo, ¿vale? No es que esté ajustando mal, pero digamos que podría ajustar mejor. Llevo un error fijo que da igual el número de datos que yo añada, tengo el mismo error, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que tendría que añadir más riqueza a mi modelo. ¿Qué quiere decir? Tendría que añadir más riqueza a mi modelo. Tendría que añadir más características. ¿Qué quiere decir tendría que añadir más características? Tendría que añadir más xy. Es decir, si yo estaba diciendo que mi polinomio se terminaba en x6, ¿vale? Y yo me encuentro este tipo de curva, pues esto quiere decir que podría seguir añadiendo y podría añadir logaritmo de x, o podría añadir elevado a x, o podría añadir x elevado a 7. Pero debería intentar meter más parámetros para ajustar
¿vale? Para que este error pudiera caer y no se quedara fijo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el estado deseable es decir, dices tú, joder, pues si date un error fijo tal, ya, pero lo que tú quieres o tu estado deseable es esto. Tu estado deseable es que según yo añado más datos vaya cayendo, o sea, este error va aumentando, pero lo que tú quieres es que esto vaya cayendo, ¿vale? Sin juntarse, ¿vale? O sea, sin que te lleguen a ser iguales, porque eso quiere decir que puedes meter más características. Entonces tú no quieres que esto acabe siendo el mismo error, ¿vale? Pero eso quiere decir que ya has llegado a tu límite del modelo, ¿vale? Tú lo que quieres es que siempre cuantos más datos tengas, mejor puedas ajustar y por tanto meter más características, ¿vale? Pues eso. Entonces tú lo que vas a querer es un error que te vaya disminuyendo pero que nunca llegue a ser exactamente el mismo, porque eso significa que podrías meter más características, ¿vale? Y podrías ajustar mejor, ¿vale? Pues eso es, ¿vale? Entonces esto es lo típico que utilizaremos, ¿vale? Para ver que nos comportamos bien, ¿vale? Luego, entonces normalmente ¿cómo sería un sistema? O sea, cuando vas a hacer un modelo, lo que se recomienda es empezar con características muy sencillas, hacer un modelo muy simple, entonces te produces este tipo de curvas, ¿vale? Y entonces ves qué necesitas, ¿vale? Entonces ves si necesitas añadir más características o necesitas añadir más datos, ¿vale? Es decir, si te encuentras con el primer caso de bloqueo, significa que tengo que añadir más características, es decir, tengo que hacer un modelo más rico. Si me encuentro con este modelo, lo que tengo que intentar es buscar más datos, ¿vale? Ese sería como debería afrontarlo. Entonces, en vez de intentar hacer un cojo modelo desde el principio, pues no intento hacer un cojo modelo, sino intento ver si tengo que hacer un supermodelo o si al revés, lo que tengo que hacer es emplear tiempo en buscar más datos. Vale. Luego voy a contar otra cosita, tengo muy poco tiempo. Entonces voy a contar otra cosa muy rápida, sin entrar mucho en detalle, ¿vale? Ya voy. De todas maneras, tenéis ahí un resumen y me podéis preguntar, ¿vale? El resumen está colgado en el compartido porque yo soy como más, así que si hago una presentación la subo y la pongo en PDF. Entonces, imagínate que tenemos que predecir el número de gente que tiene cáncer, ¿vale? Entonces, normalmente, voy a hablar siempre de esto, que me da como un poco mal rollo con este asunto, ¿no? Pero bueno, entonces, digamos que lo normal es decir, el 93% de la gente pues no le pasa absolutamente nada, ¿vale? Y solo hay un 7% que sí que le pasan cosas, ¿vale? Entonces, si yo utilizo un error cuadrático medio o cualquier tipo de error, como el otro, el de la simbología, la clasificación y tal, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad? En el caso de la... Bueno, esto es de clasificación, ¿vale? O sea, 93,7 es de clasificación, tienes cáncer, no tienes cáncer, entonces utilizo el H, ¿vale? El H que iba entre 0 y 1 porque era la función sigmoidea, ¿vale? Entonces, vale, con mi training set, si yo haga lo que haga, ¿vale? Si no soy muy fino, digamos, yo le digo, vale, optimizo mi set de parámetros, teta, pero a poco que yo haga cualquier cosa, H me va a salir del entorno del 90%, porque lo normal es que no le pase nada a la gente. Entonces, aunque yo dijera teta 0, ¿vale? O sea, aunque no ajustara nada, normalmente me saldría directamente que el 90% de la gente pues no le pasa nada. Entonces, ¿qué se hace para eso? Se utilizan otras medidas más precisas cuando los errores son pequeñitos, ¿vale? Cuando intentas ajustar cosas con errores muy pequeñitos. Entonces, en función de los datos reales, ¿vale? Los datos reales, ¿vale? Los datos reales pueden ser del caso A o del caso B. Y mi función de predicción puede ser el caso A, y mi función de predicción me puede decir caso A y caso B, ¿vale?
Entonces yo aquí acertaría, ¿vale? Pero aquí tendría lo que se llaman, bueno, esto sería la de predicción, esto sería la H y esto sería la I. Esta es la predicción y esto sería lo real. Entonces estos serían los falsos positivos. Los falsos positivos serían estos, falsos positivos. No, porque me ha salido positivo, pero en realidad era mentira. Y los otros, ¿cómo se llaman? Ah, pues sí, no, falsos negativos. Pensaba que tenía algún nombre más especial. Vale, los falsos negativos. Vale, entonces aquí lo que aquí se utilizan otros conceptos que son, es que en español no me lo sé, pero es que no me lo sé en español, me lo sé en inglés, ¿vale? Pero al final tú tienes tres, o sea, tú tienes el error normal, tienes lo que se llama la precisión y tienes lo que se llama el recall, ¿vale? Precision y recall. Entonces, en función de este error frente al total, este error frente al total, bueno, lo tenéis que definir, ¿vale? Entonces, tú puedes tener más precisión en un modelo, pues intentar evitar, por ejemplo, tener falsos negativos. Puedes intentar, o sea, esto, por ejemplo, ¿qué significa? Si tú incides en que esto sea bajo, y normalmente tienes que elegir entre esto y esto, ¿vale? Que esa es la putada. No se puede ajustar para tener las dos cosas. En el caso de que ajustes esto, lo que tú quieres es captar siempre, ser capaz de captar siempre la realidad, o sea, la realidad, los casos A, ¿vale? Tú puedes intentar captar siempre los casos A, o lo otro que puedes querer un caso, aquí lo que dice esto, lo que quieres decir es que en este número que sea bajo y este número que sea bajo quiere decir que tú te equivocas pocas veces, ¿vale? O sea, tú no quieres que este número sea, o sea, tú quieres que este número sea bajo y esto quiere decir que tú quieres que teniendo el tipo cáncer, tú no quieres decirle que no tiene cáncer. O sea, no quieres decirle que no tiene cáncer, o sea, que tú quieres detectar el cáncer. Aquí lo que quieres hacer es detectar el cáncer de forma precisa, ¿vale? Y no decirle a un tío que tiene cáncer que no tiene cáncer, ¿vale? Y en este otro caso, lo que intentas evitar es lo contrario, decirle a un tío que no tiene cáncer que tiene cáncer, ¿vale? Entonces, esto, una cosa es recall, otra cosa es precision, ¿vale? Entonces, normalmente no puedes ajustar las dos cosas. O tienes que elegir o tirarte por uno o tirarte por otro. Luego hay un parámetro que te viene ahí también, que es el F-score. ¿Vale? Y entonces el F-score lo que te intenta hacer es una combinación de los dos parámetros, ¿vale? Digamos, diciéndote, como normalmente tienes que escoger entre una de las dos cosas, esto te dice como globalmente esto más o menos se comporta bien en ambos casos. Tiene un comportamiento medio bueno, digamos que eso medirá el comportamiento medio bueno, ¿vale? Pues nada, para que sepáis que está el precision, el recall y el F-score. Entonces esto puede ser, por ejemplo, aplicado a trading, pues sí, pues porque a lo mejor solo, yo qué sé, operas un 1% de las veces y estás haciendo una clasificación de tal, entonces dices tú, joder, pues si operas un 1% de las veces, pues casi siempre me va a decir que no, pero cuando me diga que sí, ¿vale? Pues cuando me diga que sí es cuando vengo a esta tabla, entonces en vez de utilizar el error medio, pues ya tengo que venir pues a utilizar el recall, el precision, lo que sea, ¿vale? Bueno, pues lo metéis ahí, lo miráis. Okay. Y perdón, me quedan 15 minutos. ¿Y qué puedo hacer en 15 minutos? Bueno, todo lo demás que hay de Machine Learning, del modelo SVM, el Vector Matching o kernels o no sé qué que se utilizan, son modificaciones, vale, es que tendría que explicarlo. Bueno, venga, vamos a ir muy rápido para ver lo de... Bueno, hemos visto los fundamentos ahora de regresión y clasificación, ¿vale? Regresión, clasificación, los errores J, lo que se puede hacer con el training, correlation y el set. Pues si eso quieres, si quieres explicar lo del clustering. Pues explicar, venga, vale, puedes explicar lo del clustering, pero quería explicar muy rapidísimo. Sí.
es que, lo que son las redes neuronales, ¿vale? ¿Necesitas los slides para algo? No, lo puedes cambiar y puedes buscar tú y luego lo enfocas y todo eso. Vale, entonces lo que hemos visto de los errores, la J, lo importante es que os llevéis una idea de lo que es la J, que es la métrica del error, cómo se pueden utilizar parámetros adicionales como la regulación, o sea, el parámetro de regulación y el alfa que hemos hablado, el learning ratio, etcétera, para ajustar un modelo con el cross validation y luego el error real con el test, ¿vale? Eso es lo importante. Entonces luego ya que utilicéis en realidad regresión, clasificación o incluso redes neuronales que te vuelven a dar una J, etcétera, pues eso no... Eso es el fondo, digamos. Lo importante es lo del J, ¿vale? Y saber tratarlo y los parámetros. Las redes neuronales, ¿vale? ¿Qué son las redes neuronales? Pues en las redes neuronales, básicamente lo que lleva a tener son unos inputs, ¿vale? Y unos outputs, ¿vale? Típicamente, si son de clasificación, ¿vale? Los outputs van a ser el número de grupos que yo tenga, ¿vale? Es decir, si yo estoy clasificando 3 grupos, pues voy a tener 3 neuronas de salida que van a ser A, B, C. Entonces esto va a ser, como todo es numérico y matricial y tal, A, B, C será 0, 1, en el caso del grupo B, pues yo lo entraré diciendo que es 0, 1. En el caso del grupo B sería 0, 1, 0, en el caso del grupo A sería 1, 0, 0, y en el caso del grupo C sería 0, 0, 1, ¿vale? Entonces tengo 3 neuronas de salida que luego matricialmente, porque todo esto se trata, todo esto son matrices, redes neuronales son matrices, ¿vale? Matrices. Entonces, pues cuando yo utilice, o sea, las redes de salida, pues eso, pues serán ABC. Si solo tengo que clasificar un grupo, pues solo tendré una red neuronal, ¿vale? Si quiero clasificar, o sea, si quiero predecir el precio simplemente, pues solo tengo una neurona de salida. Y las neuronas de entrada, pues por ejemplo, las redes de entrada serían los inputs. Entonces los inputs que pueden ser, pues yo qué sé, el valor de una SMA, de varios SMAs con distintos periodos, o de un RSI o de lo que sea, ¿vale? En el caso de una foto, por ejemplo, pues si la foto es de 250 por 250 píxeles, ¿vale? Pues son 250 por 250, no sé cuántos miles píxeles que te salgan, pues cada uno de esos es una red de entrada, ¿vale? Esos son los inputs, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, lo que estabas diciendo, usar el SMA, sería más interesante usar la relación entre el SMA y el precio. Sí, no, lo que pasa es que como tú para dimensionar, pero no, ni siquiera haría falta eso, es decir, bueno, luego podemos discutir sobre eso. Yo creo. Es que te pierdes cosas, te puedes perder cosas en la red neuronal, por ejemplo, pues, pero bueno, podría ser, lo podrías utilizar para dimensionar con el precio, podrías hacerlo porque no te pierdes nada, en realidad solo escalas, o sea que lo que pasa es que tienes que tener cuidado con cómo escalas. Las series temporales son un poco más jodidas que todo lo demás, ¿vale? Porque las series temporales, que es lo que nosotros movemos, con respecto a qué escalas, con respecto al precio en el momento, porque si escalas con respecto al precio en el momento, te va variando también la relación de los parámetros entre sí. No sé si me explico, si el precio me va a ir cambiando en ventanas, no es lo mismo que si yo ajusto, que si yo escalo con un parámetro global 5, ¿vale? Que todo se escala igual, sino que en una ventana el precio es 3, en la siguiente es 7, entonces el escalamiento va variando, y eso puede tener efectos no deseados. Por eso te digo que las series temporales son... Bueno, que por eso se gana dinero, si fuera muy fácil, pues se gana un ajuste de casa y no se gana dinero. Vale. Entonces, si tienes, por ejemplo, que predecir el precio, pues es una neurona de salida, lo que vamos a hablar, las neuronas de entrada son... La neurona de entrada es los inputs que tú le quieras dar, ¿vale? Entonces, las redes neuronales básicamente lo que se hacen es definir capas de neuronas, ¿vale? ¿Qué son neuronas? Las neuronas no son nada mágico, ¿vale? Vale, entonces, las redes neuronales, tú defines un número de neuronas, súper rápido. Entonces, en realidad, todos los inputs, ¿vale? Se relacionan con cada una de las neuronas, ¿vale? O sea, todos los inputs, ¿vale? Y luego las redes, cada capa de neuronas, ¿vale? Cada capa de neuronas, ¿qué son las neuronas? Las neuronas no son nada, son funciones, son posiciones en una matriz, ¿vale? Las cosas parecen mágicas y no lo son, ¿vale?
Entonces luego una capa de neuronas se relaciona con la siguiente, pues igual, ¿vale? Todas, en general todas, se relacionan con todas, ¿vale? Y por ejemplo en este caso tendríamos la inicial, una capa, dos capas y la final, ¿vale? Pues todas estas van aquí, ¿vale? Vale, entonces una red neuronal es esto, ¿vale? Entonces estos esquemas, ¿qué son? Pues si hacemos su analogía, o sea, lo que hay en el fondo detrás, los fundamentos matemáticos que hay detrás, ¿vale? Aquí hay dos operaciones, un sigma y un sigma. ¿Vale? Entonces, como hemos visto, cada una de las neuronas me lanzaba cada una, o los inputs o las neuronas de la capa anterior se me relacionan aquí, ¿vale? Entonces, ¿esta operación qué significa? Y bueno, y aquí, ¿vale? Sale una función, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que lo que yo hago matemáticamente es defino unos parámetros, ¿vale? Que me van a relacionar cada una de estas entradas, ¿vale? Yo aquí tengo una entrada x1, x2, x3, x4, ¿vale? Pues entonces yo lo que voy a hacer es esta combinación, hago una combinación lineal, θ1, x1, bueno, ¿vale? θ1, x1 más θ2, x2, más θ3, x3, más θ4, x4, ¿vale? Entonces simplemente hago la combinación lineal de todas estas entradas, ¿vale? Y la parte esta de la sigma, ¿qué es lo que me hace? Pues la parte de la sigma es una conocida de antes. Esto lo puedo decir que es un θx de forma matricial, ¿vale? Lo resumo como un θx. Y entonces ¿ahora qué hago? Pues ahora hago, que es esta parte, esta es la función sigmoidea. Entonces ahora lo que hago es el g, la función sigmoidea de θx, ¿vale? Entonces aquí me entran unos inputs, ¿vale? Y entonces mi salida va a ser una función h que va a estar entre 0 y 1, ¿vale? Y en esta neurona voy a tener unos pesos θ, ¿vale? Que son estos que hemos hablado, que son con los que estos θ son con los que tú te metes en la neurona, ¿vale? Entonces la neurona simplemente lo único que hace es combino linealmente las señales y le aplico una función 0,1, ¿vale? Por eso es una función de clasificación. Las redes neuronales son de clasificación, ¿vale? La fórmula más sencilla es de clasificación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿O qué hay detrás de todo esto? Pues en el fondo, una red neuronal no deja de ser digamos que es como con las redes neuronales, lo que tú puedes simular en función de los tetas en cada una de esas. En esta página que tienes en el enlace de los apuntes de Bandy, puedes simular una red neuronal y puedes crear capas ocultas, puedes controlar el número de neuronas por capa y además de eso, aquí le das y ves cómo va entrenando. Aquí, Ponlo si quieres para que lo vean los chicos, si quieres ponlo para... Sí. Bueno, es el enlace que te viene ahí cuando... Sí. Aquí pues veis varios casos que podéis clasificar, el más visual es este. Y aquí la más básica que tendría sería una entrada sería el valor de las x y otro el valor de las y. Y estos dos variables se combinarían en una nueva capa y aquí puedes ajustar el valor de los pesos y el valor del bias. Entonces, si le das aquí, podrías... ¿Y cómo se combinan en la...? Sí, podrías ir ajustando esto. Si ves la ecuación de la red neuronal, entiendes que es cada uno de estos valores. Pero lo puedes ir ajustando y ves cómo va cambiando. Y el peso también. El peso sería lo rápido que sería la pendiente de la función sigmoide cuando pasa de 0 a 1. Entonces, si le das aquí al peso, también ves que cuanto más alto es, más rápido pasas de una
de una fase a la otra. Y si se vuelve negativo, sería en vez de estar así la sigmoide, se le da la vuelta. Y, O sea, los ceros pasan a estar atrás. y bueno, Ah, claro, sí, pasan hasta arriba. en esta página puedes tirar una hora y O sea, por ejemplo, aquí ves el... ¿En sí. referencias? Sí, está Sí, en está el en el PDF. Aquí tienes, por ejemplo, lo que hemos hablado, el parámetro de regularización, el lambda de ANSYS, por ejemplo. O sea que todo esto, lo del lambda, etcétera, que os he contado, se utiliza. O sea, estas cosas se utilizan. aquí ves el learning rate, por ejemplo, si le ponemos uno muy grande, no va... Bueno, es que este caso no este se caso es muy sencillo. No converge, ¿no? Pero en este caso ves que el error al que llega es bastante alto. Bueno, aquí también faltarían capas y tal, faltarían neuronas, pero aquí por ejemplo vamos a poner 10 para que ves, aquí no convergen. claro, Eso. no converge, se va a pesos muy altos muy rápido y un error muy alto. Si le pones en cambio un learning rate muy bajo, va a tardar mucho en converger. Claro, porque había más Sí, iteraciones. lo ves aquí que va muy lento. Eso es, pero bueno, todos estos parámetros, pues esto es industria en realidad, ¿no? Bueno, Y las funciones de activación también hay distintas, aparte de las inmóviles. sí, pero en el fondo todas tienen un poco el mismo espíritu. La Sí. tangente hiperabólica pues es igual, se mueve también. Sí, esta relu es diferente, es una cosa que hace... ¿Esta no? Es ¿Una función de escala? es el máximo... Joder, vamos a poner una... Cuando es menos que 0 es 0 y cuando es mayor que 0 es como una... Pues ahora es una función escalón. Sí, Ah, Es es una- no, pero esto es como el SVM. Bueno, vale, sí, el SVM quizás es igual, entonces lo mismo. entonces cuando Con aquí rectify. la entrada es menor que 0 o que lo que sea, esto se puede mover en el eje de abajo, le da muy poco peso y cuando es positivo le da el peso que sea. Y esta pendiente también puede variar. Muy bien. Vale, pero entonces, vale, sí. Sí. Pues vale, pues eso lo veis. Y todos esos parámetros que hemos hablado, pues aquí lo ves. De hecho aquí te vienen, cuando has dado los errores, pues te vienen Sí, aquí el voy del a- training y el de realidad. En este caso, Sí. como tú no ajustas, no tienes 3, nosotros normalmente tendríamos 3, porque como tú defines el modelo, te dejas un grado de libertad, pues tendrías 3. Aquí como ya lo tienes que poner y luego corres, solo tienes 2, el del training y el del test directamente. Vale, Sí. entonces vale, pues eso lo podéis ver ahí. La idea detrás de las redes neuronales es que al final, depende de los pesos, tú puedes replicar cualquier tipo de puerta lógica, ¿vale? Puedes hacer un AND, un OR, una que sea. Entonces, al final lo que ves es que tus inputs, ¿vale? Lo que vas a hacer con cada una de las redes neuronales es como si fuera puertas lógicas, de tal manera que lo que te van diciendo es esta con esta, pues no pasa la señal, es un 0, ¿vale? Y aquí se anula, ¿vale? Entonces esta combinación con esta otra, aquí sí anula, tal. Pero lo que haces es una combinación de puertas lógicas que es lo que te lleva finalmente a clasificar. Digamos que eso es el espíritu que hay detrás de la... ¿Y Y qué es eso que- de... ¿Y qué es lo que te lleva a la conclusión de que no se relacionan una con otra? Una puerta con otra. Eso es el algoritmo con el que aprende, que se llama propagation, que es pues, una cosa que hemos explicado, te garantiza que al final pues vas convergiendo y el peso, el error va bajando y tal. No, pero es una buena pregunta lo que ha dicho él. Para eso tienes que garantizar un punto de entrada que no te ponga condiciones, o sea, que no sean condiciones simétricas. Si tus condiciones son simétricas, todos los pesos serían exactamente igual. Sí, Es los decir, pesos se inicializan primero con valores muy bajos, 0,001 y así, y todos diferentes, aleatorios, y que luego van convergiendo. Y por eso es importante también tener los datos de entrada normalizados o cerca de unos mismos valores, porque si tienes uno mucho más alto, va a hacer cosas raras y no va a convergir. Venga, si quieres cuenta tú ya Sí, nada, yo voy a contar un poco, si queréis, el Camins, que es un algoritmo muy sencillo de clusterización, que es básicamente hacer grupos. Entonces, Camins, el K, se refiere al número de grupos que vamos a adivinar y es el parámetro que definimos nosotros. Entonces, tenemos aquí unos datos con dos variables, X e Y. Creamos primero 3 centros para los clusters
de forma aleatoria, que serían aquí, aquí y aquí. Y lo que hacemos ahora es calcular la distancia entre cada uno de estos centros y cada uno de todos los puntos que tenemos. Y los puntos que estén más cerca de cada uno de los centros los vamos a asignar al mismo grupo. Entonces si le damos aquí allá el más cercano, vemos que los más cercanos del verde están juntos, del azul lo mismo y de este lo mismo. El siguiente paso del algoritmo es hallar el centro de todos estos puntos. Entonces los centros se van a mover hacia la posición más central. Ah, eso no me acuerdo. Entonces vamos a ver cómo se mueven aquí. Así. En este caso, como los puntos centrales que hemos dado no están en una posición muy buena, al final no se van a identificar los tres grupos que había, que serían este y este, probablemente. Entonces la siguiente iteración sería otra vez lo que hemos hecho al principio, calcular la distancia a todos los puntos y los que estén más cerca, juntarlos. Entonces probablemente algunos de estos se vayan para los verdes. Sí. Ahora se mueve. Y son esos dos pasos. Calcular los puntos más cercanos, agruparlos y luego calcular los centros. Si le damos aquí a otros datos, pues igual aquí sí que convergen, porque vemos que están un poco más cerca. Ahí los agrupa, ahora los va a mover y ahora sí que se fue. Sí, se acaba la batería. Pues nada, es una cosa muy sencilla. Sí, sí. La idea principal está ahí. Sí. Pero bueno, eso, ahí no hay J, ahí no hay error, no hay tal. Y aquí se usa la distancia euclidiana. Hay muchas más distancias que se pueden usar. Por ejemplo, Vale. sí. Venga, pues antes de terminar el vídeo, que ahora he sido el ordenador y tal, 5 minutos solo mencionar que están ahí un poco los apuntes, que es una de las partes que hemos hablado antes, es dos cosas para mencionar. ¿Le apago el proyector? Sí, sí. ¿Qué tal todo esto? Sí. Vale, dos cosas a mencionar. Dimensionality y reduction. Eso es lo que hemos hablado antes, ¿vale? Es decir, Vamos a dejar aquí, son las 100 de los 10. venga, voy muy rápido. Pero esto es interesante porque es lo mismo, las cosas que vais a utilizar. Si yo le meto muchos... Si le meto muchos componentes, ¿vale? Lo que hemos hablado. X1 cuadrado, X1 cubo, X logaritmo de X, no sé qué tal, ¿vale? Al final tengo un montón de columnas, ¿vale? Pero un montón de columnas implica que me va a costar mucho computacionalmente, ahora una red neuronal o lo que sea, va a tener muchos inputs, va a tener muchas historias, ¿vale? Entonces, hay una manera que es cuáles de estas variables, cuáles de estas columnas son relevantes, ¿vale? Entonces, cuando tienes centenares de columnas, puedes reducir un orden de magnitud, ¿vale? El número de columnas. Entonces, para eso se puede aplicar varios métodos. El principal, component analysis o otro tipo de métodos que le puedo preguntar a Pablo también, ¿vale? Entonces, que sepáis que una de las cosas más interesantes, por ejemplo, lo que pasa es que tiene trucos, es decir, si vas buscando un patrón especial y tú lo que haces es reducir el número de variables, pues a lo mejor lo que te cargas es el detectar ese patrón. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Pero en un caso general, por ejemplo, en el de la vivienda que hemos hablado, o en un caso que no fueran series temporales muy particulares, entonces tú lo que puedes hacer, si no es una búsqueda de patrones, si es otra cosa, entonces tú lo que haces es buscar una combinación lineal entre estas para reducir el número de variables, ¿vale? O también puedes ir añadiendo, hay distintos métodos, ¿vale? Pero bueno, la idea es esa, que de una tabla muy grande de inputs puedes seleccionar qué inputs son más relevantes, qué inputs aportan más información y hay distintos métodos para eso, ¿vale? Eso es una de las cosas. Y luego otra de las cosas es el online learning, ¿vale? Es decir, hay métodos de alimentar redes neuronales de tal manera que según van viniendo datos en tiempo real, que es lo que utiliza Amazon, ¿vale? Pues van entrando clientes que van comprando cosas, van cambiando sus pesos, ¿vale? Pues eso, por ejemplo, es para nosotros no, porque normalmente tú haces el backtesting, ¿vale? Pero cuando pongas tu estrategia en real, ¿tú qué vas a querer? Pues justo eso, que te vaya aprendiendo en tiempo real. Pues que sepáis que también está esa parte de el online learning, que es, bueno, que es en realidad el learning en tiempo real, ¿vale? Pero yo creo que con esto ya hemos cubierto un poco para base teórica y todo eso, ¿vale? De lo que hemos dicho, a utilizar en el día a día, pues el J, ¿vale? Que os creéis que es una función de error. Y básicamente eso es lo más importante al final, el learning ratio, la regularization y todo eso, pero bueno, que al final es que sepáis que hay que minimizar el error este y cómo son las curvas, en función del número de training, para que haya vallas, para que haya overfitting,
O sea, que detectáis qué es lo que hay y entonces cómo responder en acorde a eso.